Vayan agregando la gente que falta. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios también porque ya estamos en la lección 9 y solo falta la última, la 10ª. Os había comentado que luego hablábamos sobre la clase 10 porque creo que cae jueves, que es festivo. Jueves, el puente de la Constitución. Entonces he pensado, ¿qué os parece si este lunes que voy a Alicante y doy la última clase ahí, porque ahí van adelantados, es la clase adelantada, la de ellos. No, es porque como aquí... Ahí va a venir. Ahí van más, no. Pero lo que pasa es que una vez, empezamos aquí siendo los adelantados, pero hubo un festivo y ellos se adelantaron después. Entonces, el lunes que doy la última clase, la grabo en Alicante y entonces todos la vemos, o sea, vosotros la tendríais que ver en vídeo, ¿vale? Si os va bien, la última, que es la 10ª, y la vemos ahí. Lástima porque me hubiera interesado, pues, que hay músicos aquí en nuestra clase, Darío y hermano Antonio, y que pudieran comentar cosas. Pero bueno, también se puede comentar. No hay ningún problema. Ahí en el YouTube, ahí podéis comentar. No, pero luego podemos comentar. Muy bien, pues vamos entonces a tener la lección 9 de Santificación Bíblica, página 27 de los cuadernos. Y vamos a este tema de los legalistas, o esta palabra, el legalismo, que a veces se usa un poco para todo, ¿no? Para acusar, para menospreciar a alguien, no, es que eres legalista, ¿no? Pues ya estás con el legalismo y cosas así. Pero bueno, vamos a ver qué significa. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias Señor, gracias te damos nuevamente por cada clase, Señor, que hemos tenido hasta ahora, y gracias también por el día de hoy, porque podemos venir aquí, Señor, y abrir tu palabra y entender un poco más sobre nuestra santificación. En este caso, con respecto al legalismo, Señor, ayúdanos a ver realmente qué es lo que tiene que ver esto con nosotros, Señor. Entender realmente lo que significa esta palabra y poder saber, Señor, que no somos salvos por obras, ni somos salvos por cumplir la ley, pero la verdad es que sí que una vez que somos salvos, tú nos pides ciertas cosas que quieres que hagamos, que cumplamos, que obedezcamos en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a poder comprender todo ello y también a aplicarlo a nuestras vidas y en nuestras familias también, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como hemos visto la semana pasada, vimos el tema del ecumenismo, vimos también el liberalismo y el evangelicalismo, que son dos corrientes según basadas en la Biblia, pero que están muy lejos de lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Y nosotros, como sabéis y vimos la semana pasada, somos fundamentalistas. De hecho, estaba viendo ahí, aquí lo tengo, creo que es Comenteo, no sé si fue aquí o en Alicante, pero el folleto de campamento pone aquí fundamental, premilenial, independiente, ¿verdad? Y esas son las características, ¿no? Siempre han estado ahí, siempre lo ponen ellos. Fundamental porque somos fundamentalistas, premilenial porque creemos en el milenio y además pretribulacionistas porque seremos raptados antes de la tribulación. Independiente porque somos iglesias independientes. Cada una se rige por su propio pastor y según lo que el Señor también guía, por el consejo de cada iglesia y todo ello. Y también por la membresía, que son los que votan también las decisiones. Muy bien, entonces, ellos nos acusan de legalistas. Todos los demás, los que no son como nosotros, evidentemente, los evangelicalistas, los liberales, dicen, ah, es que ya estás con el legalismo. Vosotros sois legalistas porque exigís muchas cosas. Pero vamos a ver
¿Qué es esto? ¿Qué es el legalismo realmente? Para entender un poco y notar que ellos no están usando bien la palabra legalista. A ver, una definición de legalismo. ¿Quién podría definir qué es legalismo o ser legalista? ¿Cómo lo definiríais? El que sigue de forma fundamentalmente la ley. Tiene que ver con la ley, ¿no? Sí, Alguien que está cumpliendo la ley, sí, toda. toda la ley. Ese es un legalista. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Si te dicen, ¿qué legalista eres? ¿A qué se están refiriendo? También como muy llevado al extremo, ¿no? Sí. Y de extremos, lo llevas todo al límite o no. Lo quieres llevar todo al pie de la letra y demasiado estricto a lo mejor. Eso. Sí. Como sinónimo estricto. Usted es muy estricto. Vale. Muy bien. Pues sí tiene que ver con eso, tiene que ver con la palabra ley, por eso es de legal, legalismo, pero fijaos aquí, es varias definiciones que vamos a ver. Históricamente, el término legalismo se ha utilizado para describir la idea de que una persona puede obtener la salvación a través de un cumplimiento minucioso de un código de ley particular, ya sea de la ley de Moisés o artificial, o sea, un código hecho, un código artificial. Entonces, históricamente la palabra significa con guardar la ley para ser salvo, para tu salvación. Entonces, un legalista sería aquel que quiere cumplir toda la ley de Dios para poder ser salvo por la ley. ¿Sí? ¿Qué más? El Diccionario Evangélico de Teología Bíblica. Este es un diccionario común y corriente que se puede comprar. Nos dice, aquel que lleva la ley en su caso de justificación. En su caso de justificación. Es decir, que para justificarse, él presenta la ley y dice, sí, yo soy justo porque he cumplido la ley. Soy justo. Sí. Aquel que lleva la ley en su caso de justificación, para justificarse. Desley, otro teólogo que nos dice esta definición. A ver, bueno, la primera palabra es obras. ¿Obras? Darío, ¿puedes leerla? Darío Garro. Obras realizadas para recomendar al que lo hizo ante Dios con la esperanza de obtener la salvación. Otro concepto es las obras. Obras realizadas para recomendar al que las hizo ante Dios con la esperanza de obtener la salvación. ¿Sí? Esto podríamos verlo en el término católico. Exacto. Las cosas que se hacen, ¿no? Buenas obras, ¿no? Ya hice mi buena obra del día, dice los católicos, dice, ya. Ya me recé 3 Padres Nuestros y 2 Ave María y ya he hecho mi obra. Ya están las obras, ¿sí? Confesarse con el cura, los Padres Nuestros, todas esas cosas, ¿no? Los sacramentos. Obras realizadas, pero volvemos otra vez, para recomendar al que las hizo ante Dios con la esperanza de obtener la salvación. Todo con respecto a la salvación. Adelante, Joaquín. Muy buenas. Buenas tardes. Por aquí. Estamos viendo que en la página 27 estamos definiendo un poco lo que es legalismo, porque a veces se pierde ese concepto y cada uno lo usa a su antojo. Entonces, por eso es que tenemos que especificar. Históricamente, hemos visto que históricamente la palabra legalismo, Joaquín, tiene que ver con alguien que se quiere justificar o quiere obtener la salvación cumpliendo la ley o un código de conducta. ¿Sí? Yo he cumplido y por eso tengo que ser salvo. O realizando obras que uno realiza para poder obtener la salvación. Entonces, hasta aquí todo bien. Henry Holloman. Hermano Antonio, si puedes leer
Cualquier creencia, esa Dice, definición, cualquier creencia que diga que guardar la ley gana méritos. Gana méritos. delante de Dios. Cualquier creencia que diga esto, que guardar la ley gana méritos delante de Dios, y en específico para la salvación. Sí, gana méritos para la salvación. Entonces, estamos viendo que el tema legalista tiene que ver con la justificación, con la salvación, con obras para obtener un buen estatus delante de Dios. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente punto. Camilo, por favor. En base a estas definiciones, ¿el legalismo tiene que ver con justificación o santificación? Hasta ahí. ¿Qué pensáis? En base a esto, ¿con qué tiene que ver legalismo? Si ponemos legalismo, ¿tiene que ver con justificación o con santificación? ¿Con qué? Hemos dicho justificación. Justificación, ¿verdad? Históricamente, esa es la palabra legalismo. Alguien que quiere usar la ley para justificarse. Otra palabra, para salvarse. O obras que uno cumple con el fin de hallar el favor de Dios, ¿no? Entonces, históricamente el legalismo siempre se ha usado para la justificación. Pero vamos a ver, continúa, hermano, si puedes. Estas definiciones señalan que el legalismo es el intento de obtener La salvación por medio de obras, algo que cualquier persona que cree la Biblia repudia. ¿sí? Todos los que estudiamos y creemos en lo que aquí dice, sabemos que la salvación no es por obras, no es por un legalismo de este tipo. Entonces, es decir, que tiene que ver con la justificación, que es lo que hemos ya dicho entre todos aquí. Legalismo tiene que ver con justificación. Y añadimos ahí, Pascal, ¿puedes leer? Siguiente. Ningún fundamentalista que yo conozca o haya leído promueve la idea de que podemos ganar el favor de Dios en la base de las obras. De las obras, exactamente. Eso es herejía. Herejía. Eso es herejía. Ningún fundamentalista te va a decir que puedes ganar un mayor favor con Dios cumpliendo normas, ni siendo justificado por Dios por medio de la ley, por medio de las obras. Ninguno lo va a decir, ni lo va a explicar de esta manera, ni lo va a predicar así, porque eso es una herejía. Entonces, aquí viene la pregunta truco. Entonces, ¿por qué John MacArthur? Yo tengo la Biblia de John MacArthur, es un buen predicador, tiene muy buena enseñanza, tiene una buena iglesia también. Pero ¿por qué John MacArthur escribe esto? En cualquier filosofía que tienda a medir la espiritualidad según estándares externos, ya sea el legalismo fundamentalista, y nos pone ahí legalismo fundamentalista, y luego nos mezcla con el ascetismo santurrón, que ya sabemos que los ascetistas son los de monasterios, los que se privan de cosas, y nos mezcla con el pietismo comunal. ¿El pietismo qué es? Pues esa fue una reacción al luteranismo en Alemania, en el siglo XVII. Los luteranos habían establecido ya su dogma de iglesia, y habían dicho, esta es lo que creemos, ¿no? Y entonces los miembros que venían a esas iglesias entonces aceptaban el dogma de la iglesia, y para ellos era como tener la salvación. O sea, si tú aceptas que la iglesia enseña lo correcto, eres salvo. Y claro, los pietistas fue una reacción en cuanto a ello, dijeron, no se salva la gente por aceptar un dogma, porque estamos volviendo otra vez un poco a lo que la iglesia católica hacía, ¿no? Entonces los pietistas fue un movimiento de buscar a Dios personalmente, de aplicar la enseñanza bíblica a tu vida y de tener una experiencia personal de salvación con Dios.
Y eso fue en el siglo XVII. Grandes hombres fueron Spener y Franke, ahí en Alemania. Incluso, bueno, el hijo de Pedro Victoria y de Tila, Gustavo, es pietista, es del movimiento pietista ahí en Alemania. Estuvimos hablando, interesante. Bueno, ellos, ese buscar a Dios les llevó también a buscar también el prójimo, ¿no? Y entonces ellos desarrollaron en su momento, y aún sigue, grandes obras con hospitales, con orfanatos, ayudar al prójimo, a los necesitados, a los pobres, y tienen una infraestructura enorme en cuanto a todas estas cosas. Pero sí es verdad que se han perdido un poco y se han movido más hacia lo social muchas veces, no todos, pero muchas veces, hacia lo social y no el evangelio. Entonces, pues ahí tiene que haber un equilibrio, porque realmente estamos aquí para compartir la salvación. Entonces eso, pero nos ponen ahí con ellos, con el ascetismo santurrón, bueno, pietismo comunal además. Los pietistas que luego fueron a Estados Unidos, algunos de ese movimiento se trasladaron a Estados Unidos, hicieron comunas, y pues de ahí vienen los Amish, los menonitas, todos estos que seguían una doctrina, una enseñanza bíblica, pero además compartían las cosas. Y bueno, todavía hay algunos en Iowa, creo que es en Iowa, que todavía hay colonias de estos pietistas que viven en comunas, ya no estrictamente en comunas, pero sí comparten las tierras y se venden entre ellos productos y venden afuera productos, pero sí viven de esta manera. Entonces MacArthur nos está metiendo a los fundamentalistas, aparte de llamarlos legalistas, con los ascetistas, con los pietistas que participan en comunas, y dice, y el institucionalismo religioso, pues eso es básicamente como un catolicismo, ¿no? Institucionalizar la religión, con sus obispos y sacerdotes, archiobispos y todo esto. Bueno, ¿por qué? Seguramente porque MacArthur o desconoce lo que somos los fundamentalistas realmente. Yo quiero pensar que, bueno, darle beneficio de la duda, y es eso, es desconocimiento simplemente de lo que somos como fundamentalistas. Seguramente sí que sabe del movimiento y todo, pero volvemos a lo mismo, también el usar la palabra en una manera indebida. Nos ven a nosotros, que nosotros predicamos en contra del alcohol, en contra de, bueno, en Estados Unidos mucho, del alcohol, en contra del cine, en contra de las discotecas. Son legalistas. Pero confunden esto, porque realmente el legalismo tiene que ver con la salvación. Y no estamos diciendo que para ser salvo no debes beber, no debes ir a las discotecas y no debes hacer tal o cual cosa. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ahora que eres salvo, es bueno que no hagas estas cosas, que es bueno que te prives de ello. Entonces, eso es algo que quizás él desconoce. Pregunta. Sí. ¿Y él es de qué denominación, qué orientación? Bueno, tiene una iglesia que es la iglesia Grace Baptist Church, no sé si es bautista, pero es de la gracia. Grace to You se llama su ministerio, pero realmente no sé, ¿tú sabes de qué denominación es? El término, de hecho, por mucho tiempo yo pensaba que el término era no a la justificación, sino más aplicado a la santificación, como ganarte una buena posición delante de Dios, o ser más bueno delante de Dios por un esfuerzo, por decir así, por un afán en tus propias fuerzas o algo así. Y
y en muchos círculos se usa el término legalista para eso, para un creyente, no para la salvación, sino Para cuidar. para vivir en buenas obras, no porque Dios, no como una forma natural de un fruto del Espíritu Santo, sino como un esfuerzo mío, porque Tengo que guardar si esto. no hago esto, Dios me va como que pierdo toda como que Dios me ve mal o algo así, como para ganar más gracia o más Exacto. una mejor mirada de parte de Dios o algo así. No sé si por eso también MacArthur lo usa en esa forma. No Sí, sé. por eso decimos que históricamente la palabra tiene que ver con la justificación, pero la gente lo está cada vez más llevando a la santificación por este sentido. Ahora, es bueno notar que cumpliendo estas cosas que hemos dicho o algunas cosas que mencionan nuestros estatutos de que debemos de abstenernos de ciertas cosas, ¿no? Como pastor o algo, eso en sí mismo no nos acerca más a Dios, ni nos hace más buenos delante de Dios. Sí, para uno que esté afuera lo ve como muy legal. Claro. Muy recto, muy a rajatabla, que tienes que hacer esto. Ajá. Si no, es lo que también yo lo veía como Antonio cuando esto del legalismo. En mi iglesia, voy a la iglesia y decía, bueno, el cristiano ya no tiene que hacer esto. Es como una ley Sí. no escrita, pero está ahí. Ajá. No puede ir a baile, no puede ir a beber, no puede... Pero claro, uno se lo pone... pero por ejemplo, yo tengo familia cristiana, entonces me decían, pero ¿cómo no va a haber vino, no va a haber sidra para fiesta o... No, o qué legal que sos. Digamos, entonces... Legalista, sí. Pero no, y que uno también no tiene que tomarlo como legal, pero es una situación así de... No tengo que hacerlo por... Claro. No, y volvemos a lo mismo, porque somos santos, entonces la primer llamado es nuestra santificación, entonces en respuesta a eso, naturalmente vamos a evitar ciertas cosas porque sabemos que nos llevan o nos pueden llevar a pecados peores. Por eso recomendamos siempre, pues eso, lo del alcohol, y siempre predicamos, bueno, que no es, la Biblia tiene muchas advertencias en contra del alcohol. Y que aunque es verdad que no dice no, ¿verdad? No bebáis, incluso Pablo recomienda a Timoteo que beba algo de alcohol, Algo de vino. de vino, sí, vino más bien, siempre uso la palabra alcohol, pero sí me refiero a vino, y muchos sugieren que es mezclado con agua, para que, por algo de su estómago, ¿no? Entonces, no podemos decir no, pero sí que hay muchos pasajes donde habla en contra de todo esto. No veas el vino cuando rojea, de quién son los amoretados de los ojos, sino de aquellos que buscan el vino y van y todo esto. Hay muchas advertencias en contra Y Pablo, de ello. que lo dice emborrachen. Sí, y luego también para los pastores y diáconos también hay sus prohibiciones ahí. Entonces, es bueno tener esto en mente, que aquí dice este punto, el siguiente. Ellos han cambiado la definición de legalismo de repente. O sea, algo que estaba siendo usado para la justificación, de pronto lo empiezan a usar para la santificación. Y el siguiente punto lo dice. Muchos escritores evangélicos más abiertos han cambiado el término legalismo del ámbito de la justificación al de la santificación, comenzando desde 1970. Y aquí, por ejemplo, tenemos Charles Swindoll, que dice, o él decía, 1990, el legalismo era mi seguridad y el asegurarme que otros marchaban a mi ritmo era una parte importante de mi agenda diaria. O sea, él usa esta palabra en la santificación, diciendo, yo estaba intentando ser legalista en mi vida para poder estar bien con el Señor. Y luego me aseguraba de que otros marcharan conmigo, que también hicieran lo mismo. No hagas esto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y entonces él trajo
ese término a la santificación, no a la justificación. Y ahí empieza la confusión un poco. Porque es verdad que ni siquiera el legalismo en la santificación es bueno. O sea, tampoco, como dije al principio, dije hace un momento, el cumplir ciertas normas no por eso te va a hacer mejor creyente. ¿Creyente eres o no eres? Y ya está. No eres mejor o peor creyente. ¿Eres o no eres? Pero sí que la santificación, cuando tú estás buscando la santificación, que es nuestro llamado, nos va a separar, que es lo que hemos dicho antes, en otras lecciones, nos separamos del mundo. ¿Sí? Nos separamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, el que tú digas o tú propongas a los jóvenes o a alguien y le digas, oye, pues sería bueno no ir a cierto sitio. Ah, ya estás legalista. No, a ver, es bueno evitar ciertos sitios para nuestra santificación. Claro que sí. ¿Sí? También hay, que creo que es un error de ciertos lugares donde por decir así, se añade como una ley o pecaminosidad donde quizás es una preferencia o algo que es mejor evitar, por poner un ejemplo. Sí. Que nuestras iglesias decimos, bueno, si vas a predicar, por decir algo, mejor lleva corbata. Entonces, hay sitios donde ya se ve, si no lleva corbata, entonces es pecado o está en pecado. Sí. Entonces, Pecador, ven a Cristo. Entonces se usa también el término bajo ese sentido. Y ahí hay que tener cuidado también cuando decimos, pues, nosotros por orden, porque es mejor para evitar tal cosa, pues tenemos esta postura. Y no decir quizá, es que es pecado si no lo haces. Si no tienes corbata cuando abres la Biblia, predicas la Biblia, claro, exactamente. Bueno, hay varios ejemplos aquí que vamos a ver, y luego la tarea tiene que ver con esto. Pero bueno, dice, según estos escritores, un legalista es alguien que tiene estándares personales de conducta cristiana que se atreve a recomendarlos a otros como algo benéfico para el crecimiento en la santificación. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿es legalismo recomendar un calendario de lectura bíblica? ¿Ustedes qué pensarían? O sea, si un profesor de escuela dominical le dice a los jovencitos o a los jóvenes, mira, aquí hay un calendario para leer la Biblia durante este año. Y luego un padre de los jovencitos dice, oye, ¿por qué le diste este calendario de lectura bíblica a mi hijo? Eso es legalismo. Tú le estás diciendo que él tiene que leer. Si es una obligación, sí, pero si no es obligación, no. Claro, pero ¿es algo bueno para el joven leer la Biblia? Claro que es bueno. Entonces, si tú lo recomiendas, pues es algo que estás recomendando, algo bueno que ha sido para ti. Porque no lo estén imponiendo. Pero claro, no estás imponiendo, ¿no? Y es un principio también que vemos de escudriñar las escrituras, de Claro. repetir las escrituras, todo, o sea, Claro, hay principios bíblicos que dicen que debemos de deleitarnos, de meditar en la palabra del Señor día y noche. La lectura bíblica no se ha añadido de comentario personal, ¿Cómo? porque los calendarios de lectura bíblicas cotidianas puede haber una cita o algo que el autor escribe aparte de un resentimiento personal sobre la cosa. Sí. Y eso puede estar desviando. Bueno, a veces sí, hay que asegurarnos. Si tú recibes nuestro pan diario, de momento lo que yo he leído del pan diario no, o sea, las aplicaciones que da, las historias